¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches o en el momento en el que estén sintonizando esta nueva emisión de La Última Página que como cada semana se prende ante vuestras pantallas, ilumina su esencia, no porque haya un instrumento tecnológico que lo permita, sino que hay un instrumento mayor, un instrumento único, inmóvil, el origen de todas las cosas, punto de origen y punto de llegada. Porrini es el alfa y el omega, cuando no Bueno. el omicron de algunas Perdón, cosas. señor. Perdón Bueno, por la sí, blasfemia. la cantidad de blasfemias que decimos en este caso es Claro. como dice... Acá. han sacado, Prohibido blasfemar sin ahora motivo. que se puede leer porque tenemos cámara HD, Ahí que dice, antigüedad, claro, prohibido blasfemar sin motivo. sin Entonces, motivo. hay Aquí hay un motivo. Porrini es el motivo. Ah, ¿Cómo le va, doctor? ¿Todo bien? Maestro, El todo bien. ínclito, el marxismo, Yo voy a ser el único. condenado No pasa nada, Porrini, Bien. así es la cosa. Así que nuevamente estamos como, ¿todo bien, Sebas? Se llamó el cardenal Cazzoforti Sí, para no, pasa decirme que que realmente después esto viene, empieza el proceso contra mí. después viene la retaliación, porque los dígame. lunes, como habrán notado, estamos saliendo los martes. Queda Sí. aclarado porque Sí. es mucho los lunes. Más práctico. Más práctico y... no, el lunes Sebastián se toma venganza de esto, ¿no? Y lo proclamo. Sí, me proclama, Claro. el procónsul de todas las prosopopeyas. Es difícil pronunciar pro. ¿Vio cómo sí? Es difícil. Es un Hoy juego de palabras. estamos grabando en un día feriado, hemos tenido una mañana muy linda. Comentémoslo, Diego. Esto se está grabando, por supuesto, no el mismo martes. Hoy es viernes 15 de agosto, día de Nuestra Señora de la Asunción, por cierto. Exacto. Tuvimos el enorme, pequeño apartado, ¿no? Enorme privilegio, honor, la enorme bendición de compartir una mañana, media mañana, con don Francisco García Bazán. ¿A quién le dedicamos? A quien le dedicamos el programa de la semana pasada, que ya estaba pensado y bueno, justo se alinearon los planetas. Estuvimos con José, con la Condesa, con Lucas Rodríguez hoy en la mañana, estuvimos unas 2 horas largas charlando de bueyes perdidos y la verdad que el doctor García Bazán tiene una lucidez admirable, mucha generosidad para abrirnos su casa, su biblioteca enorme, como es que dijo él, que es también un biblioteca y laboratorio de alquimia. Me encantó. Así que bueno, uno de los otros. Un honor haber estado hoy en esa reunión, charla. Imagínense ustedes, para nosotros, mientras Diego toma, que lo hemos leído desde hace años, de pronto conocer a una persona de esa importancia, de esa envergadura intelectual, realmente fue un honor estar en su casa. Sí, así que bueno, Dios mediante, no prometemos nada porque está abierta la posibilidad de hacer algo. El señor Rodríguez ha hecho insistencia. El señorito Rodríguez, nuestro jefe, mentira, nuestro querido amigo Lucas, dio una idea, pero bueno, hay que ver si todas las voluntades se cumplen. Dicho esto, sí, señor. Pasemos al programa de hoy. Ay, señor. Usted se lo busca. Yo no me busco nada. La gente busca, la gente aclama, proclama autores. Van a ver que prestamos atención, porque esto ha sido muy pedido. Creo que lo vengo viendo hace 3, 4 años, que más de un comentario por semana pide que hablemos de este autor noruego de fines del siglo XIX, buena parte del siglo XX. Un autor casi, digamos, entre siglos, porque vivió la mitad del siglo XIX y la mitad del siglo XX literalmente. Casi centenario. Casi centenario, 92 años creo. Estamos hablando de Knut Hamsun. Canuto Hamsuno. Ay, exactamente, digo, se traduce Canuto. Qué horrible. Knut Hamsun. Knut Hamsun, vamos a decirle. Autor, bueno, reconocidísimo, premio Nobel en 1920. Nacido en Noruega, luego emigrado a Estados Unidos, pero básicamente muy proclive a cierto momento de la historia del siglo XX. Fue partidario del nazismo. Fue partidario del nazismo y bueno, de algún modo su esplendor literario quedó, digamos, opacado por sus ideas políticas. 1859 a 1952. Y, a ver,
hablemos del elefante en la habitación, como se suele decir culturalmente. Sí, obviamente Knut Hamsun era un abierto, manifestaba abiertamente su apoyo se afilió al partido nazi noruego, no me acuerdo cómo se llamaba. Sí, tiene un nombre sí, medio raro. Exacto. Pero hay que entender varias cosas ahí. Y acá no es por justificar nada, pero es lo que decimos siempre. No se puede pensar ciertos fenómenos y ciertos hechos históricos solamente desde la lupa de las omisiones o de la distancia demasiado cómoda. Totalmente. Para referirnos a cierto periodo. Algo que decía hoy el doctor García Bazán, ¿no? Hay que ser estudioso de los fenómenos, no solo por el hecho del fenómeno, sino por la composición histórica del fenómeno. Esto puede ser aplicado no solo al estudio de la gnosis primordial, o de los gnósticos, los primeros gnósticos cristianos, etcétera, sino también a todo fenómeno histórico. Totalmente. Hay que entender la composición de la época, el espíritu de la época, y bueno, también... Y las equivocaciones. Y las equivocaciones, por supuesto. Entonces, en esto lo aclaro siempre porque hay personas que me lo dicen, ¿no? Respecto de... Hay personas que son escribientes, ¿no? No son escritores, son escribientes. Entonces toman una ideología y la literatura se convierte en un pretexto para volcar su ideología. Eso es literatura mala, valga decirlo. Sea de un lado, sea de otro, sea de arriba, sea de abajo, me parece. O sea, es cuando decimos, vamos a tomar una cosa que no se cercana. Cuando decimos, es un católico escritor. No, bueno, ya está, estamos fritos. A ver, que sea... no, es un escritor católico. Escritor católico, exacto. Lo dije al revés, gracias. Digo. O sea, que usa la literatura para divulgar o para lo que sea, o para su pretexto y demás. Me acuerdo, el querido Jorge Ferro me nombró una novela que, por supuesto, por respeto, de un autor argentino, me decía, es un bodrio. Y Jorge coincidía con lo que decía, tipo, pero era un bodrio. Me dice, es un bodrio, dice, es un plomazo escrito para llevar adelante el catecismo católico. No, es una porquería, realmente. Entonces pasa esto. Aparte, recuerden, tratamos de leer autores de calidad, ¿no es cierto? Y bueno, en este caso es un autor de calidad. Es lo mismo que decir, uy, Pablo Neruda era comunista. A ver, paremos la mano, por Dios. Podemos dejar un poquito de lado, ¿no? Sí, es cierto que escribió una oda a Stalin. Sí, y bueno, se equivocó. ¿Qué quieren que les diga? Se equivocó. Estaba en esa ideología y no veía. Las dos antioqueras no le dejaron ver. Ahora, es el autor de 20 poemas de amor, de los 100 sonetos de amor, de Residencia en la Tierra, de las odas elementales. Esos libros los superan su ideología. Es más, la superan, no está ahí. Correcto, puede ser un tonito. Alguien me dirá altura de Machu Picchu, tiene una comprensión. Bueno, está bien, sí, pero también es una gran obra. No nos dedicamos a, no sé, a mí me parece literatura malísima. Esa literatura ideológica de primer orden me parece malísima. Hamsun, creo que coincidís, Diego. Hamsun, no vamos a encontrar esa ideología. Ahí es donde hacemos el primer parate. Muy bien, Sebastián. Perdón, te corté. Hagamos ahí el primer parate. Exactamente. Hamsun gana el Premio Nobel de Literatura, punto aparte, nota al pie. Hemos dedicado más de un programa, hemos hablado de prestigio, no prestigio, sí, de los premios, etcétera, etcétera, que el Nobel, que bla, bla, bla. Bueno, en buena ley Hamsun gana el Premio Nobel en 1920. Muy bien dado. 1920. 13 años antes de que Hitler llegara al poder. 13, o sea, hay un reconocimiento, hay un valor de la obra, etcétera, y supera claramente la cuestión ideológica. Con lo cual, vamos a decir que, por ejemplo, su primera novela, Salt, Hambre, de 1888, es una novela totalmente de materia estrictamente literaria. Sí. La segunda novela creo que es Pan, de 1894. Después vendrá Misterios del de 91. 1891, antes de Pan. Después vendrá Victoria. No recuerdo cómo se llama. Fatalidad, que es la segunda parte de Misterios. Digo, hay
una materia que trabaja Hamsun, que es la condición humana. Se ha dicho, hay muchos que dicen, bueno, es el precursor de Kafka, es, no sé, inspirador de la obra de, no sé, yo leí por ahí Stefan Zweig, Sí. qué sé yo, noruego, Ujú. junto con Strindberg, junto con Sí, Ibsen, todo un representante de una forma de entender la literatura europea de fines del siglo XIX, principio del siglo XX, muy matizado por cierto impresionismo en su narrativa, con algunos elementos que ya preanuncian los estudios que después Freud va a llevar in extremis al análisis del psicoanálisis, valga la ujú, redundancia, ¿no? El comentario en su teoría psicoanalítica, sobre todo en Pan, ya desde el título hay una cuestión ahí que después va a estar muy planteada en Freud, etc. Y en ningún momento, salvo en un artículo publicado en 1889, que es cuando él emigra a Estados Unidos, mm, y ese artículo se titula La espiritualidad de la América moderna, en el que claramente ahí sí hay una serie de ataques furibundos en contra de ciertas comunidades étnicas norteamericanas que en ese momento no gozaban de mucho prestigio ni de mucha y no tenían muchos derechos, ¿no? Estamos exacto. hablando de la comunidad afroamericana, Ujú. que años después Hamsun va a decir, bueno, es un libro, ese artículo, esa publicación es producto de las elucubraciones de un jovenzuelo que era entusiasta y no tenía demasiada formación en lo que era la existencia. Ahora, ¿dejó de pensar eso con los años? No. ¿Importa para su calidad literaria? No. No, porque no No porque aparece. no exuda en su. No, No, o sea, exacto. no trasciende de una mera opinión. Hay gente que piensa que, no sé, esta disputa que no vamos a saldar hoy, pero queda abierta el planteo, el autor y la obra, ¿no? Separar el autor de Mm, la obra. Y hay autores, en el caso de Hamsun, en el caso de Borges, mm. por uno más cercano, que son impecables y que políticamente pueden ser Oh. totalmente inútiles. Borges era un inútil, políticamente hablando. Un inútil. Desde mi punto de vista, ¿no? Podemos Claro. discutir. Porrini no coincide con lo que yo digo respecto a eso, No, pero en sí, digo, no, tenés razón, caprichito, etcétera. sí. Bueno, Había cosas en su vida que lo marcaron, ¿no? En cierto entorno sí, de es cierto entendible, comportamiento. Pero pero yo creo, Diego, vamos a la obra. mm, Porque justamente estamos dando pie a que se diga, bueno, lo trataron porque. No, no. Vamos a tratarlo por su calidad literaria. Yo en su. lo trataron porque era nazi. Ah, sí, hay pobre porque nadie los trata. No, no es el caso, tampoco. Lo que quiero decir de manera clave es que Hamsun es un autor insoslayable del siglo XX. La influencia de Hamsun es enorme. ¿Qué buscas, Perdón, Dieguito? sí, voy a buscar El algo. Me voy a cenicero. cruzar por cámara. Ahí está, mira, está ahí Disculpen. arriba. Sacá el de abajo si querés, que está más limpito. Ya está, Ahí está, muy perdón. bien. Esto es Esto antitelevisivo. es casero. Bueno, decía, por su calidad literaria, ¿no? Ahora, ¿en qué? Valga decir, yo voy a analizar dos de sus novelas. En algún momento cuando nos lo pidieron dije, ténganme paciencia porque yo había leído nada más que dos y quería leer algo más. Primero debo decirlo, es un poco complejo de conseguir ciertas obras, Sí, de ¿no? hecho, Está acantilado, tiene alguna, sí. pero son un tanto onerosas. Yo quise comprar una, no la conseguí, al final no me la pudieron traer y demás. Pero bueno, vamos por parte. La calidad literaria de Hamsun tiene dos o tres aspectos fundamentales. La primera es el narrador. Tiene un narrador muy particular. Tiene un narrador que yo diría que bordea lo psicológico, por supuesto, pero también bordea el diálogo interior propio. ¿Qué quiero decir? Diálogo interior propio. Ustedes dirán, ¿cómo es esto? Bueno, el mismo protagonista discute consigo mismo como si fuera otro, pero a la vez uno sabe que está solo. Lo que genera en la novela, en muchos casos, un detenimiento de la acción, no de manera aburrida, todo lo contrario. Yo diría que son las partes claves de las novelas de Hamsun. Lo que ocurre en las novelas me parece que es poco importante. Lo interesante es cómo el protagonista vive esas acciones, cómo las evalúa y la acción un tanto incómoda, Sí. porque son seres incómodos
¿no? Estoy pensando en el protagonista de Hambre. Después voy a ir al de Misterios, que también. Es decir, nos encontramos con una prosa elegantísima. De hecho, yo lo leo en castellano, no leo noruego, ¿no? Por supuesto. Todavía. Pero, bueno, ojalá, qué sé yo. Pero lo que puedo decir es que desde el punto de vista de la prosa, es una prosa elegantísima, incluso traducida. Se evidencia un trabajo particular desde el punto de vista de un narrador que se mete en sí mismo, sale, ve el mundo como algo extraño, y yo diría que hay 2 o 3 influencias claves, Diego. Una es la visión de Nietzsche, sí, está crítica, ¿no? Pero obviamente está presente ahí. Era inevitable. Y fundamentalmente lo que decía Diego, ¿no? Es la época de un Strindberg, es la época de un Ibsen. Es decir, hay una sociedad que se está desmoronando a pedazos. Esa sociedad luterana, totalmente cosificada, totalmente estructurada sobre una moral de cartón pintado, que se viene abajo y que en Misterio se nota claramente, ¿no? Es una sociedad que está para mostrar determinadas cosas. No se olviden que Noruega no fue un país independiente sino hasta 1907, con lo cual era digamos así, un apéndice del reino de Dinamarca, y de alguna manera era un país de segunda línea, lo era. Y de pronto nos aparecen un Strindberg, un Ibsen, un Knut Hamsun. O sea, ahí tenemos 2 premios Nobel inmediatamente. En los primeros 20 años hay 2 premios Nobel noruegos muy, muy importantes. En ese sentido, podemos pensar la novela que voy a comentar rápidamente, que es Pan, de 1894. A ver, la figura de Pan no se refiere al producto de la masa de trigo horneada. Exactamente, claro. Masa de trigo, ¿qué es? La harina de trigo horneada. Sino que se hace una referencia bastante libre, pero que después va a tener un sentido simbólico muy importante en el desarrollo del argumento, que es el dios Pan. El dios Pan. El dios Pan, esa figura, el fauno, ¿no? Propio de la mitología romana, y es un mitologema, si se quiere, que se ha convertido en mitologema, que es esta figura que habita en los bosques, que tiene ciertas condiciones, ciertas características dionisíacas, que habita en la Arcadia, ¿no? El hombre natural, que representaría, digamos, los instintos del hombre natural. Como voy a compartir lo que dijo Sebastián en torno de que el argumento tal vez no sea lo esencial. No es lo esencial. De hecho, el argumento de la novela Pan es un clásico triángulo amoroso que termina mal. Exacto. Es la historia del ex soldado Thomas Glan, de ahí Glan Pan, tiene una cosa de medio Glan Pan, que es un hombre solitario que se ha exiliado en el bosque, vive en una cabaña junto a su perro Esopo, no es menor, claro. Se dedica a cazar y vive, digamos, Valheim, ¿no? Exactamente. Hay un personaje de ¿cómo se llama? El que hicimos también, Bernhard, Thomas Bernhard. Hay una cosita. Sí, hay un elemento en común. Pero este personaje Glan, de pronto un día vive de lo que caza, de lo que pesca, etcétera. Claro. Vive por fuera del ámbito social, por fuera de la ciudad, por decisión propia, hasta que conoce a la hija de un pastor, no sé qué, que se llama Eduarda, que representa todo el idealismo romántico, en el sentido del amor romántico, de la mujer que despierta sus deseos, que lo lleva a un amor irrefrenable, a desatar todas sus pasiones más carnales, concupiscentes, etcétera, etcétera, pero que no termina de cerrar, digamos, no terminan de concretar nada serio, por la aparición de la tercera en discordia, que es una mujer llamada Eva. Primer elemento a considerar. Eva viene a romper, digamos, todo el esquema y a confundir mucho más a nuestro protagonista. Bueno, termina mal la historia. Eduarda se separa, no llegan a concretar un amor más allá de los encuentros carnales. Exacto. Y hay un epílogo en el que, desde el punto de vista de un narrador en tercera, toda la novela está narrada en primera desde el punto de vista de Glan, hay un narrador en tercera que cuenta el final, cómo termina la vida del teniente Glan, y bueno, termina por supuesto fatídicamente, y dejo que lean de qué se trata esa muerte, que
es como un cierre, un epílogo, que es como una especie de cuaderno o diario de 1861. La novela está ambientada en esos años. Bien, ese es el argumento. Exacto. Ahora, ¿qué es lo que sucede en esta novela como significativo? Es lo que decía Sebastián. No importa tanto el qué se cuenta, sino el modo en el que el narrador, ese narrador en primera persona, interviene en el relato para hacer algo similar a lo que luego, a partir de Joyce, a partir de Virginia Woolf, de Italo Svevo y de una William Faulkner, etc., una gran tradición de lo que se llamó el monólogo interior, ¿no? El fluir de la conciencia, el indirecto libre, etcétera, etcétera, que ya en el siglo XX va a tener un desarrollo estético y estilístico mucho más estructurado, si se quiere. En Hamsun, si se me permite, hay como unos primeros atisbos, ¿no? Hay como, yo notaba acá, es un adelantado, en el sentido de que años después Freud va a desarrollar toda su teoría sobre el psicoanálisis y sobre el inconsciente, y después Lacan va a tomar, ¿no?, el relato de lo inconsciente, bla. En Hamsun es natural, en esa prosa elegantísima, esa suerte de digresiones del narrador. Sí, señor. Bueno, ¿cuáles son las digresiones de este teniente Glan? La tensión que se genera en el hombre natural, por voluntad propia, arrojado a una vida presocial, tal vez prerusoniana, sí, ¿no?, previo a esa condición socializada que va a tener el ser humano en la modernidad. Estamos hablando de años después, ¿no? O sea, Rousseau es anterior, pero digo, esa disputa, es decir, volver a la condición natural, exacto, volver a la Arcadia, et in Arcadia ego, como escribiría luego Evelyn Waugh en Brideshead, pero desde un punto de vista absolutamente instintivo. Y si se quiere, podríamos pensar que en esas elucubraciones del narrador, casi como monólogos interiores, hay un elogio a la condición natural de esa vida que se ve quebrada por el ingreso del pecado original, dicho en términos simbólicos, ¿no? Eva, literalmente y simbólicamente, se llama Eva, pero no es menor que se llame Eva, es la que, de algún modo, viene a romper con ese espacio idílico, ese locus amoenus en el que él vive en armonía con su escopeta. Hay un momento en el que dice: yo disparo mi escopeta y la resonancia viene de una montaña a la otra y me trae el sonido ancestral de el orden en el que vivía el hombre en la casa antigua. Exacto. Es como si hubiese un equilibrio que se rompe por la presencia de lo concupiscente, del pecado de la carne, etc. Y eso desequilibra, rompe, y lo obliga a ir a la ciudad. Muy bien. Lo obliga a volver, claro, como una suerte de reversión del exilio, exacto, pero a la ciudad. Claro. Y cuando vuelve a la ciudad, o vuelve a un entorno donde él no es el que domina su entorno, sino que el entorno lo domina a él, porque se ha dejado dominar por sus instintos más primitivos, paradójicamente, ahí muere. Claro, ¿no? Claro. Muere. Exacto. Cae en las redes de lo que había combatido. Exactamente. Dice en un momento la novela: era el comienzo de la temporada sin noche. El sol apenas hundía su disco en el mar y luego volvió a salir, rojo, renovado, como si se hubiera puesto a beber. Qué maravillosas eran las cosas para mí durante las noches. Ningún ser humano lo creería, ¿no? Es ese mundo. Estaba Pan sentado en un árbol observando a ver qué hacía, y tenía el estómago abierto y estaba tan encogido que se sentaba como si bebiera de su propio estómago. Pero hacía todo eso solo para fruncir el ceño y vigilarme, y todo el árbol se estremeció con su risa silenciosa al ver que todos mis pensamientos se me escapaban. Es decir, ahí es la única referencia directa en la novela a la presencia del dios Pan, y de algún modo es lo que le da título a la obra. ¿Por qué Pan? Justamente porque es el ser mitológico que representa ese estado natural, sí, señor, de convivencia, no con lo, digamos, instintivo, feral, primitivo, sino con la condición propia de esas primeras, esos primeros atisbos de cultura, de civilización, de armonía justamente con el estado natural. Exacto. Como bien dije, eso se rompe cuando el estado propio de naturaleza se ve fuertemente acicateado por el ingreso
de lo que podríamos llamar principio femenino, en claro. este caso no como salvación, sino como invitación como o condena al pecado original. Y sin ser de mensaje católico ni nada, es una condición, digamos, o es un tema que se aborda de distintas perspectivas. Pongamos por caso, yo leía un artículo que analiza la obra, ¿sabes a quién toman como ejemplo? Peter Pan. Ah, claro. El personaje de Peter Pan. Exacto. Una novela interesante para tomar esto, ¿no? El niño que nunca crece, que no quiere crecer, que vive en el reino de nunca jamás. El tambor de hojalata de Günter Grass. El cine ha llevado esto a su máxima expresión. The Pan's Labyrinth, en el laberinto del fauno de Guillermo del Toro. Bueno, en la obra que analizó la Condesa para el libro de reporte minoritario La Bruja, The Witch, hay un elemento ahí en torno de qué pasa cuando volvemos al bosque, al mundo natural, y no hay un elemento que nos permita hacer pie y dejamos que lo instintivo y por ende el alejamiento del bien, de lo verdadero, de lo bello, que en este caso es Eduarda, que es el amor genuino, no perdure y avance. Totalmente. Lo otro, que es el alejamiento. Claro. No hay elementos metafísicos en la novela, pero podría trasladarse el análisis hacia el mitologema, ¿no? Sí, el mitologema, ¿no? Claro. Es decir, el flautín de Pan que llama a vivir en ese estado originario. Exactamente. Esa es la novela. Es interesante lo que decís, Diego, en torno de justamente como una falsedad de... No es de volver a la naturaleza, sino de alguna manera de insertarse en la naturaleza sin haberse insertado. Claro. Un enorme error, ¿no? Que conlleva a generaciones de seres humanos, porque ya me voy, no me instalo. No, es decir, no es el ámbito. Es decir, hay que ir en preparación para eso. ¿Me explico? Es decir, puede ser contraproducente. Parece voy en busca y en realidad no es el espacio determinado, ¿no? Exactamente. Bueno, con respecto a Hambre, que es de 1888. Bien, correcto. Yo tengo la edición que sacó en su momento la colección Premio Nobel de Hispamérica. Acá les digo, es bastante complejo encontrarlos todos. Pero bueno, está bien editado, debo decirlo. Hambre es una novela anterior, también narrada en primera persona, con un personaje clave, el narrador, que es un escritor joven, fracasado se podría decir hasta el momento, que publica artículos en los diarios, el Morgenblatt y demás, aparecen en una serie de diarios. Y este personaje, el relato es el hambre que pasa justamente, vende su chaleco, vende las cosas que tiene, ya no sabe que vender hasta los lentes, llega un momento, me atrevo a decir no cinismo, pero sí con una cierta ironía en él. Porque al momento de ganar un dinero lo gasta, lo malgasta o lo dona, ¿no? Es una actitud totalmente anticapitalista la que tiene, ¿no? Y escribe con un lápiz que está todo roto, es decir, vive en la calle en un momento. Todo el maltrato que una sociedad de corte enormemente moralino da a un espíritu superior, por decirlo de una manera. Es decir, es una persona de ansias diferentes, no busca el bien material, busca, no sé, comer, pero el hambre al que lo obliga esta sociedad es un hambre que de alguna manera lo va a ir minando, convirtiendo en una especie de, ¿cómo decirlo?, de outsider, de fuera de la sociedad. La novela está dividida en partes, lo que indica un paso del tiempo también muy particular. Avanza, no es que vamos haciendo saltos, pero no importa los días en última instancia, sino más bien lo que importa es el tiempo que está operando sobre él, sobre su psicología. Pensemos en una persona que prácticamente no come, que pasa días sin comer, y en algún momento alguien se apiada y le da algo de comer y entonces ahí vuelve a tomar fuerzas para seguir, que sin duda es el retrato del artista del hambre, de Kafka, ¿no?, sobre la base
de un principio clave. El arte es algo que se deja fuera de este sistema, de este orden. Está denunciando así. No. No es que es panfletario, eso es lo interesante de Hamsun también. Está hablando de una realidad que fue así, o lo sigue siendo, en esta sociedad noruega de 1890, por redondear, sobre la base de una sociedad que se rige en principios caritativos, pero entre comillas, porque es una hipocresía. Hay una crítica también a todo ese orden, pero no abanderado, ¿me explico? No es que sale con un cartel y dice la sociedad me explota, y el pobre obrero, y el pobre intelectual. No. Él en ningún momento decae en eso. Al contrario, es una sociedad que no lo puede comprender porque es distinto. Y porque siendo distinto es un ser superior. En ese sentido. Entonces no pide piedad. No pide piedad en ningún momento. El protagonista sabe que esa sociedad no lo puede comprender. Bueno, no quiero adelantar el final de la novela, pero ese final se entiende sobre la base de esa concepción. No es un final trágico, valga decirlo. Es un final abierto, me permito decirlo. Es decir, hay algo que justamente, si esta sociedad no comprende esto, bueno, hay que tomar una actitud absolutamente diferente. El segundo libro es Misterios, que me lo pasó Diego en una edición de Thor. Ese ejemplar estaba arrumbado ahí en la biblioteca que saqueamos, recuperamos. Que salvamos. Que salvamos, claro. El Colegio Máximo acá en San Miguel, aquella septiembre del 22, hace 3 años. Exactamente. Mira qué bárbaro, Dios mío, cómo ha pasado el tiempo. Diego, estas ediciones eran increíbles. No tiene pie de imprenta. No tiene fecha de edición. Yo calculo que debe tener 70, 80 años este libro. Pero bueno, estuve buscando a ver en qué momento lo habían traducido, porque sería interesante ver. No está el traductor, nada. En fin. Misterios es una novela de 1891. Me voy a apurar un poquito porque es interesante. El protagonista es Nagel. ¿Nagel qué es? Nagel llega a un pueblo de Noruega, tiene una buena posición porque viene con dinero y demás. Es una gran novela, a mí me gustó mucho. Y Nagel es no solo un ser incómodo como el protagonista de Hambre, que incomoda a los demás, es muy pendenciero en algún sentido. Pero me permito decirlo así, porque, a ver, es un tipo que no cree en Dios, pero inevitablemente es un salvador. Viene trae algo que a los seres humanos les extrae una solución. Es desagradable en algunos aspectos porque se maneja con un lenguaje pendenciero, como decía, contra los demás y demás. Vive peleándose, discutiendo con uno y otro, pero a la vez, cuando se va, soluciona el tema a favor del otro, no de él. El que queda mal es él. Es como que estuviera asumiendo el escarnio. ¿Me explico? Hay una historia de amor en el medio. Por supuesto es una historia de amor que no termina necesariamente trágicamente, pero termina mal, porque él no consigue nada. Pero tal vez eso que haya hecho también sea otra forma de... De hecho, la protagonista, la joven, permítanme, Dagny, el apellido es Kielland, Dagny Kielland, es una joven bellísima, es la belleza más linda del pueblo, obviamente es hija de un pastor, tiene una muy buena posición y demás, todos están alrededor, está comprometida con un joven militar, con muy buena posición y demás, es una belleza en todo sentido, como ser humano también, un poquito coqueta, ¿no? Y demás, bueno, eso es obvio en una mujer bella, en esa sociedad y demás, y él que al momento intenta de alguna manera algo con ella, pero a la vez se muestra desagradable siempre. Desagradable no en el sentido de que ella se enoje con él, sino un poco polémico. ¿Me explico, Diego? Bueno, en el medio está la sociedad que se imaginan. Hay un médico que no cree en nada, hay un pobre
que es Minuto, le dicen, que es un tipo pobrísimo que carga carbón y él lo ayuda. Minut, exactamente. El dueño del hotel, el hotelero, las mujeres que son amigas, que es una mujer empobrecidísima a la que él ayuda indirectamente comprándole una silla rota que le dice que es una antigüedad, es mentira. O sea, vive ayudando a los otros sin que los otros se den cuenta que los ayudó. O sea, es muy interesante el juego. Es decir, yo me preguntaba, ¿es el Salvador que retorna pero sin Dios? Una especie de superhombre, me permite. Claro, de hecho cita a Nietzsche en un momento. Fíjese, en 1891, ¿no? Nietzsche está vivo. Es decir, ya se estaba leyendo ese tipo de literatura. Sobre la base de una sociedad luterana que tiene 3 principios claves. Es moralista, es escéptica, sí, y obvio, se pasa de uno al otro. Y es eminentemente pacata. Es una sociedad pacata, ¿no? De pronto se permite el libre pensamiento, porque el médico es un libre pensador. Soy libre pensador, yo no creo en esta cosa. Pero a la vez es un pacato, ¿no? Y es un moralista de primer orden. Moralista porque es un blanqueo de cal, como dice el Evangelio. Pacato, ¿no? Para nuestros oyentes de fuera de Argentina es mojigato, pagado de sí, ¿no? Sí, claro. Y a la vez señalador de los demás, juzgador, podríamos decir, en cierto sentido. Con ese tono solemne. Claro, exactamente. Atilado. Exactamente, atilado, diría el doctor García Bazán, muy bien. El campesino, porque largas caminatas hace en ese pueblo, sale a los bosques y demás. Esto recordaba mucho a Pan, ¿no? Y en ese salir al bosque ve al campesinado, y en el campesinado que ve, no ve lo puro, ojo, porque no es el típico bucólico del siglo XX tonto que cree que porque va a hacer una silla con trenzas así, el mundo es mejor. No. Sale y ve a un campesinado que es también más pacato que los ciudadanos, o sea, más moralino que el ciudadano. O sea, no hay nada dentro de ello. Y el monólogo interior, ¿no? Fiume de la coscienza, como dicen los italianos, el río de la conciencia, ¿no? Que tiene en Knut Hamsun un primer representante clave. Mucho antes de que surgiera todo esto, como bien decía Diego, mucho antes de Freud, pues en 1891. ¿Sí? Mucho antes de los grandes. Sí, por eso fue un enorme narrador. Ahora, la pregunta, misterios. ¿Cuáles son los misterios? No hay ningún hecho sobrenatural, ninguno. Él está operando como. Lo están viendo como, y sin embargo actúa como. Bueno, ahí el gran misterio en torno de. No lo dice jamás en la novela, pero ese protagonista tiene esas características. Vuelvo al inicio. Sáquense las anteojeras. No hay un gramo, ya les digo, de ninguna ideología que les pueda molestar. Al contrario, es un narrador espectacular. La última novela de Hamsun, El círculo se ha cerrado, que quise comprar justamente, tuve que consultar y demás, por eso no la voy a reseñar. Estuve leyendo un poquito de lo que se comenta y demás, y del resumen y demás. No obstante ello, Hamsun tampoco cae en una piedad personal. Bueno, me equivoqué. No, vuelve otra vez al tema de la Noruega del campesinado, del fracaso personal y demás. Y en el medio de esto, un narrador espectacular. De hecho, lo digo, lo aclaro. No es que van a leer a Hamsun y van a decir con culpa, ay, leo a Hamsun, pero es tal. No, al contrario, no hay, claro, no hay ningún elemento de la ideología nacional socialista en sus novelas. Sí está el clima de época, el nietzscheanismo sería, está presente, pero porque está en todos en la época, está en Ibsen, está en Bernard Shaw, Hombre y Superhombre, ¿no es cierto? Está en grandes autores que nada que ver. Y bueno, creo que es uno de los grandes narradores que hay que recuperar para entender la novela del siglo XX. Exactamente, es un gran adelantado, precursor de muchas cosas y de muchos temas y de muchas formas de pensar el arte, la literatura de esa época. Así que hemos cumplido. Muy bien, profesor. Humildemente, muy bien. con el pedido, hemos salido a la palestra. Por supuesto,
como decimos siempre, esto es apenas una invitación. Totalmente. Knut Hamsun, pueden empezar por Hambre, Misterios, Pan. Sí, linda novela. El Círculo, ¿cómo era? El Círculo se ha cerrado, es la última. Bueno, es un hombre de 90 años cuando la quiere. Sí. Así que bueno, Sebastián, un placer. Del mismo modo, Diego. Estamos muy contentos de seguir leyendo. Hay última página para rato. Estén atentos a nuestras redes. Hay mucha información nueva, muchas cosas que se vienen. Prontamente el Congreso de Literatura. Así que nos vamos a retirar. Hasta la próxima semana. Les deseamos un muy buen final de semana. Así que a seguir leyendo. Adiós. Chao. Adiós. Gracias.